No cabe duda de que los movimientos migratorios materializan el tema seguramente más importante de este siglo XXI repleto de sobresaltos. El hombre que vendió su piel, dirigida por la tunecina Kauter Benjania, residente en París, lo aborda desde una perspectiva original y sorprendente, la de un sirio que acepta que un artista de vanguardia le tatúe un visado Schengen en la espalda, lo que le permite entrar en Europa convertido en mercancía y reunirse con la mujer que ama. Hace 10 años, en el Museo del Louvre, había una exposición retrospectiva del artista belga Wim-Delvoye, y había un hombre expuesto con tatuajes en la espalda y esa imagen me quedó en la cabeza. I love art. Can you stop by at the end of the event? I'll ask to prepare a package for you with what will be left over from the buffet. Quería contar la historia de un refugiado que no fuera la historia clásica, en un barco cruzando el Mediterráneo, la frontera y todo eso. Quería hablar de un refugiado que se convierte en una obra de arte y llega a los grandes museos. Give me your passport. I'll take care of your visa. En la sobre todo interesante El hombre que vendió su piel, nominada a Mejor Película de Habla No Inglesa por Túnez en la edición de 2021, además del protagonista, encarnado por Yahya Maihani, destaca la presencia de Mónica Bellucci en el papel de secretaria o mano derecha del artista tatuador. Más allá del arte, la película habla del mercado del arte, porque esta obra resulta problemática y cuestionable cuando se vende, porque se trata de un ser humano, no de un objeto. Sam is one of the greatest photographers, and you know, the picture are going to go all over the world. You're going to be a huge star. El arte nació en el centro de la religión, en los templos antiguos. Se construían para honrar a las diosas, el tiempo, la muerte. La iglesia es el gran escenario del arte. Hoy, el arte casi ha reemplazado a las iglesias. Se busca el sentido no en los textos religiosos, sino en las obras de arte. It's beautiful. You finished? Take your seat, please. Para mí el cine es una forma de exploración y cuando se explora se ve que hay injusticias y eso invita a la denuncia, a comprender los mecanismos que dirigen la injusticia. En La Bella y los perros o en esta se ven personas dominadas, indefensas ante el poder. La joven de La Bella y los perros fue violada por policías y les planta cara. En esta es un refugiado que entra en ese medio tan poderoso y elitista del arte contemporáneo y que se siente aplastado y utilizado en ese mundo en el que no puede moverse. You're a free man, Sam. No, I'm a dead man.